chicos, ¿cómo están? Qué alegre verlos otra vez y qué emoción saber que están bien reservados en casita. Qué emoción saber que ustedes están pendientes de una clase más y que están listos para poder aprender. Yo sé que te cuesta un poco estar en casa, pero ya nos vamos a acostumbrar. Nosotros como maestros preparamos los temas desde nuestra casa para que tú los conozcas, pero también sé que necesitas un premio porque lo estás haciendo muy bien. Y de una vez aprovecho darle las gracias a sus papitos por ese gran esfuerzo que están haciendo. A pesar de que ellos no son maestros, ellos están haciendo lo posible para que ustedes no vayan a perder un año escolar. Así es de que diles de mi parte que les doy las gracias. Bueno, hoy les traigo un tema y ese tema nuevo del cual vamos a ver se llama Jesús habla del reino de Dios. Eso está en las Sagradas Escrituras y como tú recuerdas, mira, aquí tengo mi Biblia. Mi Biblia me sirve para poder ir anotando cada punto del cual yo te voy a hablar. Y sí, te recuerdas que hay un secreto para cuidar bien la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Cuál es? Sí, señor Sarita les dijo que le tenían que colocar una cinta, una colita de pelo a la Biblia. ¿Para qué? A ver, ¿quién me dice para qué servía esa colita de pelo? Sí, para que cuando se caiga la Biblia de nuestras manos o por un accidente, pues la Biblia no se vaya a partir y las hojas se le empiecen a zafar. También hay otro sentido. A ver, ¿cuál es? Sí, yo sé que tú lo conoces porque veo cuando guardas tu mochila en el bolsón. Para que cuando metas tus cosas en la mochila, no se abran las hojas y se les pueda introducir los lapiceros o la regla y les vaya a romper las hojas. Por eso el secreto es colocarles una colita. Yo la mía la tengo anaranjada, ¿te recuerdas, verdad que sí? Bueno, eso es para cuidar tu Biblia. Hablando otra vez del tema del reino de Dios, te voy a mostrar la siguiente imagen. Esta imagen está sacada de internet y la persona que dibuja estas caricaturas es un catequista cristiano católico que le pinta a la Biblia y él se firma con la palabra Fano. Son muy lindas sus imágenes y por eso me encanta usarlas. Pues bien, vamos a hablar también de ese reino de Dios. Y para él, el reino de Dios se cumple en la cita bíblica de Mateo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 25 en adelante. Y se refiere a las bienaventuranzas. No te puedo hablar directamente de las bienaventuranzas porque eso va a ser otro tema. Sin embargo, Dios nos muestra que las bienaventuranzas por medio de Jesús nosotros las podemos experimentar también. Y Jesús nos va a hablar de ese reino de Dios. Y cuando Él predicaba, pues se subía al monte y desde ahí le miraba a la gente para poderle explicar. Y Él tocó el tema del reino de Dios. En nuestra primera imagen podemos reflexionar en eso. También en la segunda imagen, ¿sí? Para Jesús, el reino de Dios era el amor, cumplir en el amor. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios se tiene que cumplir, sí, pero Jesús nos vino a decir que lo tenemos que cumplir por medio del amor. Si nosotros damos amor, vamos a recibir amor. Y ese amor que sentimos, ese gozo, esa emoción, alegría que sentimos, pues la tenemos que compartir con los demás. Y entonces estaremos nosotros cumpliendo el reino de Dios. La vamos a colocar
por aquí. Por eso he colocado también una imagen de corazones. Pero si te diste cuenta, en la parte de atrás aparece como una valijita de primeros auxilios. Jesús va a estar pendiente de nosotros a cada instante de nuestra vida para que nosotros en nuestro transcurso de la vida podamos necesitar de Él y Él va a estar ahí con nosotros a cada instante. La palabra del reino de Dios aparece en los 4 evangelios, pero es un solo mensaje que proclama el Hijo de Dios por medio de su mensaje, por medio de sus enseñanzas y por medio de sus acciones y signos. ¿Qué es un signo? Pues es un milagro. Y entonces Él hacía todo esto, ¿por qué? Por amor. Recuerden que Jesús hacía milagros y curaba enfermos. Para Él ese era ya el reino de Dios. El cumplir esto también nos ayuda en nuestra vida espiritual. Nosotros podemos ir haciendo de poquito en poquito y el día que ya lleguemos al cielo, que esperemos que sea mucho tiempo más adelante, pues nosotros vamos a ir adquiriendo un poquito de ese reino de Dios que ya nos tiene prometido. Pero hay una pregunta y dice, ¿cómo se adquiere el reino de Dios? Y ¿cómo se adquiere ese reino de Dios? Dice, con humildad y acogerlo con el corazón y dejar que Jesús nos enseñe a vivirlo con lo cotidiano. ¿Cómo voy a cumplir ese reino de Dios? Pues en lo cotidiano, en la vida diaria, en la familia, yo voy a poder cumplir ese reino de Dios. No necesito irme a una misión a otro país. No necesito salir de casa para cumplir este reino de Dios y esta misión que Dios me ha encomendado, sino que lo podemos hacer desde nuestra casa. A ver, en lo cotidiano, ¿tú cómo puedes cumplir ese reino de Dios? Sí, con tus papitos, con tu familia, con tus hermanitos. Ahí lo puedes cumplir. Y ¿sabes una cosa? Cuando uno hace algo de corazón, se siente un gozo y se siente una alegría. Eso ya es parte del reino de Dios. Ya significa que lo estamos cumpliendo, ¿verdad que sí? Luego dice en un inciso A, el Catecismo de la Iglesia Católica nos propone cómo conocer ese pequeño reino de Dios. ¿Por qué pequeño? Porque va a ser desde mi vida. Pequeño desde lo que yo hago, pequeño desde lo que puedo hacer para los demás. El reino de Dios está cerca. Y no lo dice el catecismo. Miramos la imagen donde está Jesús con un niño, con una persona. Deja todo, abandona su casa, pero sabe que si mira para adelante, encontrará ese reino, ese reino prometido que es Dios. Si tú te das cuenta, es como un camino, el poderlo hacer día con día. Y podremos ir quitando de nuestra vida el orgullo, la vanidad, la impaciencia, todo eso que nos impide cumplir el reino. Aquí se tiene que quedar atrás. Eso que nosotros vamos acumulando, cosas negativas, pues también lo tenemos que abandonar y dar un paso hacia adelante. El reino de Dios está cerca. Jesús reúne en sí mismo a todos los hombres y mujeres como una gran familia para decirnos que su vida es el mismo reino. Dice que también Él se dio a toda la comunidad. Tú sabes que Jesús hizo milagros, Jesús sanó personas, Jesús hizo ver a un ciego, caminar a un paralítico, pues Él ya lo estaba cumpliendo. Nosotros no vamos a poder hacer ese tipo de milagros, pero sí le podemos dar una mano. Te voy a poner un ejemplo. Si hay alguien que te pasa tocando la puerta de tu casa y te pide comida, ¿qué vas a hacer?
¿Le vas a dar el pan tieso? ¿Le vas a dar el pan frío que está ahí en la bolsa? No, vamos a darle de lo que tenemos en nuestra refri. Le vamos a dar lo que tenemos en la estufa, lo que se está preparando, ¿verdad? Y entonces eso que tú vas a hacer con mucho amor, pues ya Dios te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer grandemente porque esa persona que anda tocando la puerta y anda pidiendo comida es el mismo Jesús. También el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el inciso B, el anuncio del reino. Y aquí tengo otra imagen, mira, el anuncio del reino. Miras en esta imagen, pues, un poco de tristeza porque hay un niño que está llorando, un niño que está triste en los brazos de Jesús. ¿Cuántos niños hoy no tienen que comer? ¿Cuántos niños hoy no almorzaron, no desayunaron y no cenaron? Entonces, ese reino de Dios se va a cumplir cuando aparezca una persona y con mucho amor y con mucha caridad, pues les dé un tiempo de comida. Ahí se estará cumpliendo ese reino de Dios del cual nos está hablando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice, el pueblo en donde Jesús predica era pobre, marginado y vivían en opresión. Y ellos deseaban que llegara alguien que los liberara de esa vida. Y pensaban en un líder fuerte o un ejército que les llevara a la paz, a una vida nueva, y esperaban a un Mesías que hiciera las cosas diferentes. Bueno, aquí nos habla de un pueblo que estaba muy mal, un pueblo que estaba en una pobreza, un pueblo que era, por las autoridades, eran muy fuertes y entonces no tenían la libertad necesaria. Y ellos deseaban que les llegaran a liberar de esa tristeza de la cual ellos vivían y de esa forma en la cual ellos estaban. Y creían que iba a llegar un Mesías diferente, que iba a llegar un rey o alguien importante con fuerza, con un gran ejército, a liberarles. Pero el Mesías que llegó no llegó con una guerra, no llegó con un ejército, sino llegó con palabras de amor, llegó de una forma diferente. Y este Mesías era Jesús, que ya andaba dentro de ellos, andaba predicando, andaba curando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se hizo presente cuando Él empezó a darles su amor, a darles atención, a darles más cuidados de los que necesitaban. Y ¿saben una cosa? Las personas que no querían a Jesús se ponían muy enojadas y eran envidiosos de lo que Jesús hacía. Hoy también hay personas que no quieren donar. Hay personas que no quieren apoyar a las personas humildes. Y nadie es tan pobre que no pueda dar. Siempre podemos dar algo más. Y si nosotros no tenemos nada que dar, pues también nosotros nos podemos donar nosotros mismos, ayudando, ofreciendo nuestras manitas para trabajar, ofreciendo nuestros pies para poder hacer algún mandadito y ya estaremos cumpliendo con ese reino de Dios del cual Jesús nos está hablando. También el anuncio del reino dice, ¿cómo vivía Jesús? ¿Será que él vivía extraordinariamente y no trabajaba, siempre andaba hablando ahí en la calle o en el campo? Pues aquí está la respuesta y dice, como un hombre carismático, como una persona que hablaba como tú y yo, como una persona como aquellas de las cuales nosotros conocemos y que también él se oponía a la violencia y que se oponía a la muerte, al rigor, al enojo. Jesús quería que todo el mundo fuera liberado de esa forma de vida, pero de una manera pacífica, de una manera
desde el corazón, desde la persona, para ofrecerle también nuestra propia vida. Este es un reto para Jesús, ya que el pueblo deseaba un poder de riqueza y un poder de fuerza. Como ya te dije, Jesús no iba a pelear, Jesús no iba a gritar. Él hacía entender a la gente a través de las palabras, a través de su voz y de lo que le salía del corazón. Porque las personas marginadas, los niños, los enfermos, las mujeres, eran las personas que más sufrían. Los enfermos, los que no trabajaban, los que no tenían un día completo de trabajo, ellos eran los que sufrían más. Y entonces a ellos se dirigía Jesús. Y a los ricos les hablaba con palabras para que lo entendieran y pudieran compartir sus bienes. También el catecismo nos dice en un inciso C, los signos del reino de Dios. Los signos del reino de Dios. A través de la predicación y acciones que realizaba con los más desposeídos, fueron descubriendo el reino distinto del cual ellos se imaginaban. Se dieron cuenta que ese Mesías no había llegado con un ejército fuerte, sino que había llegado con palabras sabias, con palabras de amor para poder cambiar las acciones y las actitudes de las demás personas. En esta imagen podemos observar la imagen de Jesús que va en camino y que va a buscar a los pobres, va a buscar a los cautivos, va a buscar a los ciegos y va a buscar también a los oprimidos, que eran los más alejados de esa vida de bienes, ¿verdad? De esa vida que podía ser una vida buena, pero ellos no lo podían tener. ¿Por qué Jesús va en ese camino? Porque Él los buscaba, Él les hablaba y atrás podemos ver a más personas de diferente manera, en un avión, en un barco, en un carro. Se refiere a todas esas personas ricas que pudiendo compartir sus bienes, no lo hacen. Así es de que en esta próxima imagen tenemos nosotros un Jesús al encuentro de los pobres, al encuentro de los menos desposeídos. El reino de Dios es también la acción que salva a todo hombre. También los estaba salvando del pecado. Los estaba salvando de una esclavitud interior. ¿Por qué? Porque el no dar, el poder tener todo para mí, también me vuelve prisionero de las cosas materiales. Y entonces Jesús también venía a liberarnos de ese pecado y a liberarnos de esas opresiones interiores que muchas veces nosotros llevamos en nuestra vida. El rey o Mesías que esperaba el pueblo oprimido es Jesús en la cruz. Es el Mesías. No ha venido, Él nos ha bajado de la cruz para salvarnos. Él no se bajó de la cruz. Él llegó hasta la cruz por nuestra vida. Y dice que por nuestros pecados para salvar a la humanidad. Así es de que el reino de Dios es todo aquellas cosas buenas que yo voy a hacer en bien de los demás. Y más adelante nos va a hablar de las bienaventuranzas. Esos regalos como nosotros podemos cambiar el mundo. Las llaves del reino, no todo se queda en la cruz. Las llaves del reino se las da al Papa. Esas llaves del reino, dice, son la iglesia. Es una sucesión que va a estar desde el tiempo de Jesús hasta hoy. Ese reino de Dios tiene una llave y se llama iglesia. Esa llave que va a servir para que todos los que pertenecemos en ella podamos atender al que Jesús siempre andaba buscando. Tú con tus manitas, tú con tus piecitos puedes hacer mucho. Y la iglesia va a hacer ese camino también como mamá y como papá que nos va a orientar para poder ayudar
al necesitado. Tú dirás, ¿y cómo nos ayuda la iglesia a hacer esto? Pues en sus diferentes tiempos. En el tiempo de Cuaresma, por ejemplo, por decirte algo, pues nos manda a la oración, al ayuno y a la penitencia, nos manda también a la ofrenda. Ahí nos dice también que nos podemos ganar ese reino de Dios desde todos estos sacrificios que podemos hacer en este tiempo del año litúrgico. Así es de que hemos terminado, hemos hablado de este tema tan especial y como todos los demás, hay mucho que decir. Y si tú tomas tu libro, pues en el libro vas a encontrar mayor información. Así es de que ahora te invito a que puedas realizar tu tarea. Una tarea que no está difícil. Solamente dile a papá y a mamá que observen el video. Luego que descarguen la hoja de trabajo y que no tiene que imprimir todo, solamente la hoja de trabajo para que tú la puedas trabajar. Y por favor, no me la envíes a mi correo, súbela a Classroom, porque Classroom se encarga de procesar toda esa información. Yo la recibo en el correo, pero no va a generar notas, sino que es desde ahí donde lo vamos a hacer. Mira qué medios tecnológicos tenemos ahora. Ahora lo podemos hacer fácil, ¿verdad que sí? Así es de que no se imaginan cuánto los quiero, los extraño y para mí son muy importantes. Gracias, chicos.